Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al ciclo Encuentros Literarios El Retiro, que bajo el título Madrid de hoy, Madrid de siempre, vamos a contar con la presencia de Manu García del Moral y Valentín Pérez Serén a la derecha. Valentín Andrés Pérez Serén, a partir de ahora. Conversarán sobre el Madrid de nuestros días y del pasado a través de curiosidades y fotografías que han publicado en sus libros, que los tenemos al fondo para ojear, para ver, para lo que sea, y que así ha quedado plasmado en el cartel realizado por nuestra diseñadora de cabecera, Teresa Delgado del Campo, que si no sé si aparecerá ahí, una chulapa enseñándonos Madrid. Y el ciclo, hay que agradecer a este ciclo, a Encuentros Literarios El Retiro, está organizado por la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro, Papelería Librería Verno y la Asociación Vecinal Retiro Norte. Yo soy Juan Junquera, periodista, diseñador gráfico, profesor de universidad y una cuarta categoría recién retirado para poder disfrutar de vuestros libros y lo que aprendamos aquí ahora. Empezamos, bueno, voy a presentarlo a ellos primero, vamos a ir rápido. Valentín Andrés Pérez, es técnico superior de Artes Plásticas y Diseño por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos número 10 de Madrid y técnico en infografía en la edición de vídeo en la Comunidad de Madrid. Hijo y nieto de pintores artísticos, ha cosechado más de una veintena de premios y reconocimiento en pintura, dibujo, diseño gráfico y fotografía. Estamos ahí asociados los dos en el diseño. Y además domina la técnica artística del retrato del lapicero de grafito, de la que ha realizado numerosas obras. Su afición a la fotografía y a las imágenes del Madrid histórico, junto a sus conocimientos técnicos y artísticos, le llevó a apasionarse por la técnica de la, atentos, refotografía, que nos explicará lo que es, que practica hace más de 10 años y que ha plasmado en este libro que ha titulado Madrid entre épocas, que le tenemos aquí. Andrés ha recibido numerosos galardones y premios relacionados con la fotografía, el diseño gráfico y el dibujo a lo largo de su trayectoria. Manu García del Moral nació en Pamplona, es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra, llegó a Madrid en el 2008 para continuar con su formación académica con un máster deportivo, ¿no? En periodismo deportivo. Y lo que comenzó como una experiencia temporal, pues se ha convertido en una pasión que le ha llevado a crear uno de los proyectos más exitosos de la ciudad. A través de largos paseos y lecturas, Manuel descubrió la fascinante historia y el estilo de vida de Madrid, lo que le llevó a crear en 2012 su proyecto personal Secretos de Madrid, que se plasma en el libro del mismo nombre que se publicó en 2013. Este no es que es más manejable, pero es que este señor ha escrito 7 libros y lo que nos queda, ¿no? Bien, en total ya hasta ahora nos seguirá dando sorpresas. Tiene a Madrid como protagonista y se está convirtiendo también en un referente de la literatura sobre la ciudad. Para iniciar esta presentación empezaría preguntando a Andrés que nos explique qué es la refotografía, yo siempre voy a refotografía, y qué es lo que motivó a embarcarse en este proyecto. De igual manera, le pasaremos el testigo a Manu del Moral para que nos comente cómo fue esta epifanía, esta revelación, el porqué de este amor a primera vista con Madrid. Yo seguramente que si os extenderéis, porque es así, os voy cortando, me perdonáis, para que nos dé tiempo, y luego habrá un coloquio y bueno, pues que echen un vistazo también para ver los libros. Perfecto. Estamos. Pues, parece la pregunta era que no es que es la refotografía, sino por qué este proyecto y la ocasión para que nos expliques también qué es en este proyecto lo que haces. Vale. La refotografía es muy sencillo. La palabra es refotografiar, es volver a fotografiar. En este caso es volver a fotografiar una imagen histórica, pero en el momento actual, desde el mismo punto que fue tomada, para generar, para recrear lo que
porque es un viaje en el tiempo y la sensación del antes y del ahora, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo por mi formación, también por mi tradición familiar artística, pues mezcla un poco las técnicas que a mí me gustan, que a mí me apasionan, y luego encima también siempre la fotografía histórica de Madrid también siempre me ha gustado, entonces es una mezcla de varias pasiones, ¿no? Desde pequeño pues tengo postales antiguas de Madrid, de familiares, y luego yo he ido también reuniéndolas, entonces es algo que siempre me ha gustado. Pero yo no lo descubrí hasta hacia 2010, 2012, en donde descubrí a un diseñador y un fotógrafo también ruso llamado Sergei Larenkov, que hacía unas refotografías en donde fusionaba digitalmente la foto actual y la foto antigua, y era muy impactante porque era sobre la Segunda Guerra Mundial y todas las ciudades en donde había habido conflicto. Entonces yo me quedé enamorado de su técnica y decidí empezar a hacer mis trabajos, pero sobre Madrid, y empecé a investigar un poquito, a ver el origen de esta técnica, y vi que en España había personas que ya se dedicaban a ella, que habían publicado un libro, habían hecho un proyecto, y dije, bueno, pues en 2018, dije, después de haber hecho yo mis propias imágenes, pues me lancé un poco de manera más seria y más profesional a crear la página en Instagram para publicar mis trabajos con el resto de las personas. Perfecto. Seguiremos investigando, porque como creo que intuyo que es para mí, cuando yo entré en su obra, me pareció fascinante y diferente. Por eso tendréis acceso a más información, y sobre todo, si podéis echar un vistazo al libro, os lo recomiendo. Bueno, como vamos a tener tiempo, pasamos a Manu, y la misma pregunta es el por qué esta epifanía que has comentado, pues por qué, al margen de pues porque yo sencillamente me enamoré de la ciudad cuando, como tú dices, en el año 2008-2009 vengo a hacer un máster de periodismo deportivo, y bueno, yo soy una persona que siempre le ha gustado mucho viajar, que siempre he sido muy curioso, y resulta que Madrid no lo conocía prácticamente nada. Entonces, bueno, me propuse ser una especie de turista constante en la ciudad, así que bueno, a diario me salía a recorrer las calles, me compraba libros, hacía visitas guiadas. Entonces me fue entrando un poco el gusanillo, y me di cuenta que por lo general la gente era muy injusta con Madrid, porque tenía mucho encanto, muchos lugares, muchas historias. Y por ejemplo, yo que pues, venía de provincia, vengo de Pamplona, la gente cuando viene de fuera viene un fin de semana a Madrid y pues se toma un chocolate con churros, va a un musical, al Rey León, va al fútbol, o sea, hace como cosas muy típicas. Y sin embargo yo me di cuenta que era una ciudad que tenía miles de opciones de turismo, de cultural, gastronómico, de historia, de museos, o sea, había un montón de opciones y cosas que hacer. Y entonces, bueno, yo me animé a abrir ese blog primero en junio del 2012, que va a hacer ahora pues 14 años, en el que, bueno, pues yo iba haciendo esos hallazgos de la ciudad, esas cosas que me sorprendían, y bueno, pues las iba compartiendo en mi Facebook personal, primero pues con la gente que tenía al alcance, ¿no? Era mi familia, mis compañeros del colegio, y me fueron animando a que cada vez, bueno, pues fuese publicando más historias. Y a mí me llamó mucho la atención que esas historias con quien más conectaban eran precisamente con los madrileños, que les sorprendían mucho, pues para mí eran cosas que iba descubriendo, y a mí me llamaba la atención que ellos, siendo de Madrid, no las conociesen. Entonces, bueno, yo cuanto más fui descubriendo, más me fui enamorando de la ciudad, y entonces al final fue una demostración de amor, ¿no? El dejar por escrito todos esos hallazgos que iba haciendo, primero en el blog y luego los libros, que ya son 7 y alguno más que vendrá. Empezasteis en redes y volvemos a las redes otra vez, porque
tu trabajo, que es como una hormiga, porque comentas que has estado subiendo fotos a diario durante 9 años. Sí, sí, sí. Y es como ir cada día a la oficina, entonces. Sí, yo vivo en una especie como de jueves constante, o sea, nunca es lunes, nunca es fin de semana, porque siempre estoy pues publicando o editando o buscando contenido, o sea, recuerdo que hice un viaje en 2015, que ahí me fui a Japón y ahí paré, dije me autoobligo a parar. El resto del tiempo siempre vivo pendiente del móvil, de encontrar nuevos temas, de ir a grabar, ahora con los reels famosos de Instagram que nos demandan todavía más tiempo, pero lo disfruto mucho y entonces, bueno, es mi pasión, entonces no me cuesta esfuerzo. Para mí es algo que he interiorizado ya, el generar contenido y el compartirlo con la gente es parte de mi día a día, como puede ser, bueno, pues ducharme o comer. Sí, tal vez porque eres muy joven, porque yo pensar en subir cada día me vuelvo loco. Vamos a seguir ya que pasando la pelota, alternando, vamos a seguir un momento con las redes, porque dices, subes cada día, hago stories a diarios, que son contenidos efímeros o vídeos cortos, pero además haces 4 reels por semana. Cuéntanos qué es todo eso, las stories, los reels. Bueno, por los que no están, ahora sobre todo casi todo el contenido que hago es para la red social de Instagram. Es verdad que el blog, el pobre ya lo he abandonado porque me demandaba más tiempo, y es verdad que ahora el consumo rápido que estamos habituados, ya a la gente no le interesa tanto leer un texto medianamente largo, sino que lo que quieren es 40 segundos de vídeo o un carrusel de fotos. Entonces pues casi todo lo que hago es para Instagram, y los reels pues ahora son vídeos. Antes las publicaciones era una foto y podías acompañarla de un texto, ahora ya son vídeos que te demandan ir a grabar, hacer un guión previo, editar, montar, o sea, que encaje la música, en fin. Es una carga de trabajo considerable, pero bueno, al final Instagram lo que te pide el algoritmo es que estés publicando, si no a diario, prácticamente a diario, porque ellos lo que quieren es que tú des contenido a su plataforma. Entonces la forma de tener visibilidad y que a la gente le llegue tu mensaje y le lleguen tus contenidos, pues es precisamente alimentando a la fiera, ¿no? Entonces más o menos estoy en 4 o 5 vídeos por semana. Siguiendo con la historia de redes, como diríamos, ¿cuántos followers tienes? Pues ahora mismo la comunidad total, sumando las 3 redes en las que estoy más presente, que son Facebook, Twitter, que bueno, ya no sigo tanto porque ya no me interesa mucho lo que se comenta ahí, pero bueno, ahí sigue la plataforma. En Instagram, pues es cerca del 1.900.000 seguidores. ¿Y cuál es tu? Secretos de Madrid. ¿Eso hemos oído bien? Oh, me parece que sí. Secretos de Madrid. 1.900.000. Sí. Son muchos. Por eso, luego cuando publicas, te sientes un poco de responsabilidad. Dices, madre mía, esto no meter la pata en nada, porque es mucha gente la que está mirando. Bueno, pasado. A ver, esto hay que ser como un DJ. Como son 2 autores y 2 libros muy diferentes, lo que hace Andrés, estamos más centrados en la historia, la fotografía, y nos ha comentado que se había centrado, que había visto a Sergei Larenkov, que por cierto le he seguido la pista, porque aquí lo que hace es hacéis que la curiosidad nos vaya matando, y me he metido con ese señor y he hecho cosas que me parecían estupendas como las tuyas. Pero bueno, a lo que voy es, para hacer esa refotografía necesitas un trabajo que se me antoja complicadísimo, porque tienes que hacer una investigación, documentación de la foto antigua, trabajar. Bueno, cuéntanoslo, cómo llegas a ese proceso final de investigación. Sí, pues ¿Tienes? sí. Una foto. Esa, por ejemplo, esa es fantástica. Esta, por ejemplo. Bueno, os hablo muy breve del proceso, y luego, si queréis, os explico alguna fotografía. Tiene 3 procesos. El primero es el de investigación, efectivamente, y el para seleccionar la fotografía, y luego todo lo que la información que hay sobre la fotografía
lo más importante, la localización y todos los datos de qué época es y el autor, el entorno, todo, ¿no? Ese es el inicio, porque la fotografía antigua es la que a cualquier refotógrafo es la que le marca, ¿no? el trabajo, ¿no? Y el camino a seguir. Entonces ese es el inicio. Luego viene la segunda parte, es el trabajo de campo, que lo llamo yo, que es con toda esa información y con la fotografía ir al lugar, localizarlo y ponerte en el punto exacto en donde el fotógrafo de otra época se puso para captar esa imagen. Ahí hay un punto también de conexión con esos fotógrafos que bueno, estaba justo aquí y se tuvo que, o mejor dicho, me he tenido que arrodillar yo, igual que él, para sacar este ángulo, que es muy picado, ¿no? Y entonces se mezclan muchos sentimientos, porque te pones en el lugar del fotógrafo, sientes conexión con él y estás capturando una escena que no tiene nada que ver con de la época actual, ¿no? Entonces tienes que buscar en los 4 límites de la fotografía, tienes que buscar detalles, edificios o perspectivas para poder enlazar el pasado con el presente y que tenga cierta coherencia y el receptor lo entienda o lo vea de alguna manera que conecta, ¿no? Y ya impresione. Y luego el tercer proceso es el de la edición. Aquí el problema que hay con las ópticas, por ejemplo, porque antiguamente la mayoría de las fotos antiguas tenían una óptica fija, lo puedes, con la edición también, lo puedes mejorar para que encaje mejor. Y luego también cada artista, si hace esta técnica, pues pone su toque. A mí me gusta mucho respetar. Sergei Larenkov fusionaba demasiado las fotos, también es muy efectista, pero es un poco fantasmagórico, ¿no? Porque son como apariciones. A mí me gusta, para el libro en concreto, también lo he hecho, ¿no? En algunos trabajos, pero para el libro en concreto lo que me gusta es que se vea un poco, respetar el margen de la foto, para que se vea que eso es una foto antigua, que no es O sea, es comparar lo que fue el pasado con lo que es ahora, ¿no? Claro. Y hacer tu propia, digamos, interpretación y mostrarlo, ¿no? Para que sea coherente e impactante a la vez, ¿no? Si queréis explico esta foto. Sí, te iba a pedir que la explicaras. Vale. Te voy a dar un inicio, porque yo cuando vi esta foto me quedé como, no sé si de piedra, de plástico, o como digan ahora. Sí. Porque alguien sabría de los que estáis ahí en esta parte decir de qué plaza, dónde está esa plaza de toros. Estaba. ¿Dónde? Felipe II. Bueno, yo que no sabía que esa plaza existía, vosotros sí, afortunadamente, por eso lo va a contar él, porque yo me quedé a cuadros y le llamé con él, digo, pero esto, ¿dónde ha salido? Si es el We Think de ahora. Sí. Ahora, de una plaza de toros a un espacio subvencionado o promovido por grandes empresas, no tiene que ver nada con cómo cambió la historia. Pues esta es una prueba de localización que no tiene nada que ver lo que había antes con lo que hay ahora, porque está todo construido. Hay 2 tipos de dificultades, que a lo mejor vayas a hacer la fotografía, te encuentres algún objeto delante y sea imposible encajar el presente con el pasado. Ahí no hay nada que hacer. Ha habido muchas fotos que he tenido y otras que tienes que intentar echarle un poquito de imaginación y encuadrar una fotografía en la que había una plaza de toros y el alrededor estaba todo despejado, con una imagen actual en la que está todo absolutamente edificado, y entonces la única referencia que tienes, que aquí sí la tenemos más o menos, es lo que dices en Within Center, ahora en la arena, como cambiando de nombre cada... Entonces pues fue mi guía en esta foto, ¿no? Ver en dónde estaba el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, que es como lo conocemos todos, y intentar, como sé que ocupaba ese espacio, pues colocarlo en el mismo espacio y
hacer la refotografía. Ya que estamos tan activados en esta zona, en tu zona, ¿por qué hablas de que a veces te tienes que agarrar a elementos mínimos? Contabas el ejemplo del Café Cervantes, creo que tenemos la foto ahí. Sí. Que solo con un árbol, ¿no? Me parece, comentabas que a partir de ese árbol, o lo que pasaba, o lo que te ocurrió también con la Casa del Ataúd, ¿no? Que ya no existe como tal. Sí. Y nos explicas dónde es y... Ya está, sí. Esto también sucede mucho cuando sales a la calle a rescatar fotografías antiguas y te encuentras con que, pues bueno, el edificio que hay ahora es totalmente nuevo. Ahora en esta esquina de la calle Barquillo con Alcalá, ahora está el Instituto Cervantes, ¿no? Y antes en el edificio que había anteriormente, que era un palacio de marqueses, estaba en ese mismo esquinazo estaba el Café Cervantes. Entonces, aquí te encuentras la dificultad de que no sabes que tienes que buscar una referencia para intentar. Algunas fotografías, como he comentado antes, no he podido realizarlas porque no podría hacerlas, ¿no? Pero bueno, no queda muy coherente, ¿no? Que no haya algo con lo que puedas enlazar. Y me fijé en el árbol ese que veis, pues que no ha desaparecido. Es el mismo árbol que en aquella época, que creo que es de 1900 la fotografía, y el árbol fue el que me sirvió de guía. Entonces, guiándome por el árbol, pues ya pude encajar la fotografía antigua en la moderna y poderla realizar, ¿no? Lo cual era difícil porque lo que es el esquinazo del actual edificio del Instituto Cervantes sale mucho más, ¿no? Que es en la calle, porque es más voluminoso y ahí estaba la dificultad, pero el árbol fue el que me dio la pista y eso me ha sucedido muchas veces. Lo mismo con la Casa del Ataúd, ¿no? Que ya no está, por ejemplo. Sí, bueno, a mí, por ejemplo, eso me dio una perspectiva que no la tenía en la mente de lo que es la Gran Vía realmente. Sí, bueno, no está aquí, pero yo lo explico. En el libro hay muchas... Vamos a ir alternando, vamos con el tenis para poder aprender de lo que habéis hecho y bueno, pues disfrutarlo también. Otro acierto tuyo, pensando en el formato de redes sociales, digamos que has trasladado la filosofía de las redes sociales a tu libro, a tus libros. Yo creo que eso es un gran acierto porque pues aportas datos curiosos sobre monumentos, breves, que es un poco es el consumo de redes, ¿no? De internet, consumo. Sí, es lo que decía antes de los contenidos de hoy en día, que al menos yo en mi caso siempre los libros lo que busco es un poco contar historia, ¿no? Porque al final lo que estás contando es la historia de Madrid, solo que a través de pinceladas curiosas que al final sirven un poquito de cebo, ¿no? Para que nos sigamos interesando y rascar un poquito más en la historia un poco más dura, por así decirlo. Pero yo siempre lo que he intentado hacer es, sobre todo los textos, que no sean muy largos, sino pues, que sean muy directos, que vayan al dato conciso o a la curiosidad. Y siempre me gusta combinar un poquito tanto lo que es la historia propia del sitio o de lo que estoy contando con mi experiencia personal, ¿no? Cuando yo he identificado que cuando tú cuentas tu experiencia, ¿no? Lo que sientes al conocer un parque o un jardín secreto o al descubrir un monumento o unas vistas, cuando tú describes eso como si fuese un diario personal, a la gente como que la atrapa más, ¿no? Entonces, el contar tu experiencia personal sin renunciar a la historia y con textos relativamente concisos y que no sean muy farragosos, yo creo que es un poco la clave de mis libros, ¿no? Es un poco todo lo que intento hacer en todos los libros, tanto los de secretos como los de foto, como los de curiosidades. Precisamente el de curiosidades, lo que hice fue homenajear un poco a mi cuenta de Twitter, que
que bueno, fue lo que me dio a conocer, sobre todo en los primeros años del proyecto. Y ahí lo que hice fue reunir 1000 curiosidades en formato de tweet, es decir, de 150 a 160 caracteres. Lo más complicado fue localizar las 1000 distintas, ¿no? Él cuando habla de estas 1000 curiosidades, es que hay un libro que se titula así, Madrid, 1000 curiosidades. ¿Lo tenemos por ahí? O, bueno, eso, nada. Y está ahí. Entonces, como vemos, Manu lo que ha hecho, pues en vez de que esté todo ahí, o en las redes, plasmarlo realmente en una cosa tangible, que eso es curioso. Sí. Digamos que... Sí, sí. Es que era, bueno, el formato Twitter, bueno, que ahora se llama X, a la gente le gustaba mucho, ¿no? Y yo creo que yo acerté mucho, porque yo cuando empecé el perfil, pues prácticamente no había ninguna cuenta de divulgación de Madrid, entonces yo recuerdo mis comienzos, porque en esa época yo empecé el proyecto en Madrid, y durante año y medio me traslado a Pamplona. Entonces yo lo que hago durante esa época es, yo me levantaba y desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde estaba en el ordenador con 3 pilas de libros, y cada 20 minutos yo lanzaba un vídeo, un tweet cada 20 minutos. Paraba para comer, descansaba un poco y de 4 a 8, entonces, claro, generaba tal volumen de contenido que al final algunos iba haciendo viral por lo que sea, entonces eso iba creciendo. Y entonces, cuando se planteó el hacer uno de mis siguientes libros, ya había hecho varios con el formato de 16×16, dije, ¿por qué no vuelvo a los orígenes y hago como un muro de Twitter? Y pues se me ocurrió hacerlas. Buscábamos una cifra un poco, pero bueno, al final siempre cuando haces un libro de muchos datos, quieres que la cifra sea un poco redonda. Y me planteé el de 1000, en algún momento me arrepentí porque yo pues, eran muchísimos, pero luego es un libro que me ha gustado mucho, porque de hecho muchas veces cuando alguien me dice, oye, un libro para alguien que le guste Madrid, pero que tampoco le guste leer mucho, o sea, algo muy ligero, digo, pues más ligero que esto, imposible, o sea, son como titulares de prensa, de tema muy variada, de cualquier, hay puestos de arquitectura, datos históricos, a gastronomía, de todo, y a la gente le gusta porque es muy fácil de leer. Pues la próxima conferencia deberías montar algo como cómo ser un buen influencer. Levantarte a las 8 de la mañana y acabar a las 8 de la tarde. Es que la gente, eso es curioso, porque la gente, cuando dices las cifras, ¿no?, de comunidad o de datos de seguidores, o sea, la cantidad de trabajo que hay, yo a lo largo de estos 14 años, pues la prueba la tienes en ese año y medio que yo estoy en Pamplona, que bueno, o estaba soltando datos en Twitter, o si no lo que hacía, me venía entre semana para evitar el fin de semana, y me venía de lunes a viernes, cogía una habitación en una pensión en el centro de Madrid y me dedicaba a buscar contenido pues que había leído en libros o tal. Me iba con el móvil o con la cámara de fotos y estaba 5 días generando contenido, y luego me volvía de nuevo a Pamplona a escribir los artículos de todo ese contenido que había estado visitando. Y así duraba como más o menos un mes, y otro mes volvía. O sea que hay mucho curro. Lo que está claro que si en algo no te apasiona, o esa pasión que has comentado todos, sería imposible, porque por lo que cuentas es para desistir, y me imagino que de dinero tampoco habría tanto. No. A ver, de hecho, toda la inversión que hice al principio fue yo no sabía si en algún momento recuperaría la inversión, porque yo obviamente todos esos billetes, esos alojamientos, esas comidas, eso yo lo pagaba de mi bolsillo, pero yo lo hacía porque me gustaba, porque era mi pasión, y igual que hay gente que le da por correr y se va a hacer maratones a Londres o a Nueva York. Entonces a mí me dio por Madrid y yo era feliz compartiendo esos hallazgos, y solo con las respuestas de la gente me valía, o los mensajes que me escribían en redes sociales de agradecimiento. Así que bueno, con eso fui feliz y lo sigo siendo. Bueno, pues además con resultados muy satisfactorios. Sin desmerecer. Como el tiempo avanza, menos mal que estáis vosotros para plasmarlo en los libros antes de que esto llegue a su fin, que todavía nos queda. Y hablando de curiosidades de tu libro, bueno, de tus libros,
Yo te voy a poner aquí unas cuantas que he visto y por lo menos que nos cuentes una o dos curiosidades y que no sé la que tú veas, ¿no? Porque yo aquí simplemente os voy a relatar algunas para que veáis de qué van sus, lo que te has comentado antes cuando hablabas de las curiosidades de una forma más modo red, ¿no? De no extenderte, de que sean, bueno, pues eso, curiosidades. Yo te voy a apuntar unas cuantas, tú eliges una y luego yo casi voy a elegir otra, ¿vale? A ver si... por ejemplo, de esas curiosidades, ¿de dónde viene el nombre de la Puerta del Sol? Que no tengo ni idea, si no lo lees, quiero decir. Los misterios de San Pedro el Viejo, la primera marimorena que se armó en la Cava Baja, un tesoro oculto en el Retiro, los excesos de la movida, Instituto Cervantes, Banco Español del Río de la Plata, buscando los silencios del Madrid y eres más chulo que un 8. A mí lo del eres más chulo que un 8 me lo tienes que contar. Ellos está muy bien. Y luego tú elige otra, como entiendo que no son muy largas, o las que quieras, o un par de ellas, vamos. Donde estamos, que estamos en el Retiro, pues vamos a contar la del tesoro. Nos tenemos que trasladar, esto es siglo XVII, época de Felipe IV, él era un rey muy amante del arte y bueno, pues él en el Retiro se le montaba representaciones teatrales, las batallas de animales, las naumaquias en el estanque del Retiro y él tenía un entretenimiento que, bueno, hay que entender que el Retiro hasta la segunda mitad del siglo XIX era solo para los reyes, la realeza y se llama Retiro porque era donde los reyes venían a retirarse en sus épocas de duelos o tenían que descansar un poco del día a día de la corte. Ellos venían aquí y esta era su zona de confort. Entonces este rey Felipe IV, como ya no sabía qué hacer y qué inventar para divertirse, pues empieza a hacer un juego y él iba escondiendo bolsitas con monedas para los hombres y bolsitas con joyas. Esto es lo que dicen. Entonces las escondía y los miembros de la realeza pues se pasaban toda la jornada buscando esos tesoros que iba escondiendo el rey. Al final el juego va ganando de cada vez más relevancia y ya llega un día que él dice, bueno, pues voy a esconder el tesoro más grande que jamás haya escondido, preparan un súper tesoro y se lo dice a una persona de confianza. Claro, al ser el tesoro el más grande que habían escondido nunca, tenía que estar en el sitio más remoto que lo habían escondido nunca. Entonces el señor esconde a conciencia ese tesoro y ocurre lo que nadie piensa que va a ocurrir, y es que ese señor fallece a las pocas horas. Entonces se supone que por aquí, en algún sitio de estos donde claramente van los runners o están las parejas o tal, pues en algún sitio de por aquí tenemos un tesoro escondido de la época de Felipe IV. Pero que no suene tan extraño esto, porque en el año 1968 unos operarios del ayuntamiento están haciendo unas labores, empiezan a excavar y hallan una bolsa con monedas, creo que eran cerca de 60 monedas de oro y plata, pero eran de épocas posteriores. Así que podéis estar tranquilos que todavía tenéis el tesoro de Felipe IV, os está esperando por algún rincón y ahí se supone que está el tesoro. O sea que si damos una pala a cada uno y lo repartimos, o sea que está... y es una de esas curiosidades, ¿no?, de tantas que esconde el Parque del Retiro. Lo del más chulo con 8. Vale. Además, estando en semana más castiza imposible, que tenemos San Isidro a la vuelta de la esquina, pues también eso es yo cuando empecé a indagar un poco en la historia de Curiosidad y de Madrid, me di cuenta de que muchas de las expresiones que usamos en el día a día, muchas han nacido aquí en Madrid de la forma pues, más sorprendente. Y esto nos traslada a la época del Madrid, que había esos tranvías que recorrían la ciudad para trasladar a la gente, y había una línea, que era la línea 8, que salía de la Puerta del Sol y iba hasta la ermita de San Antonio de la Florida. ¿Y qué pasa? Que bueno, que sobre todo en esta semana del año iban todos los chulapos que se iban a la Pradera, iban a la ermita del Santo, pues el tranvía número 8 iba plagado de chulapos. Entonces, ¿qué era lo más chulo que había en el mundo? Pues era ese tranvía número 8 que estaba plagado de chulapos que iban a la verbena. Así que por eso se empezó a decir que es más chulo que el 8, y ahora hay gente en Pamplona, en Sevilla, en cualquier sitio usando esa expresión sin saber que nació aquí.
Pasamos la pelota al otro tejado. Comentar que el Museo de Historia de Madrid justamente ha inaugurado hace unos días una tremenda exposición, como dirían los cubanos, tremenda exposición basada en tu libro, con una selección de 40 refotografías en la que palabras textuales de la que nos invita el cartel de la exposición dice: invita al espectador a rasgar el velo del tiempo para descubrir la evolución de la capital. ¿Cómo se ha gestado esta exposición en un sitio tan importante? O sea que digamos que esta obra te ha dado el reconocimiento y la valía de un trabajo pues muy importante. Sí, la verdad es que lleva pocos días la exposición. Lleva pocos días la exposición, va a estar hasta el 4 de octubre y de momento está teniendo muy buena acogida. ¿Y cómo se gestó? Bueno, el Museo de Historia de Madrid ya conocía mi trabajo. Desde que publicamos el libro, pues es una idea que tuvimos, ¿no? Que quedaría muy bonita en formato un poco ya de exposición y que podría gustar. Y bueno, como os comento, conocía mi trabajo, también me conocían personalmente porque los concursos que hace el Museo de Historia de Fotografía, pues algunos me he presentado y alguna cosilla me he llevado, nada, cosa finalista, no, pero bueno, nos conocíamos, ¿no?, en persona. Y entonces era una idea que tenía el museo, ¿no?, pero claro, la agenda siempre muy apretada, tiene muchos compromisos, cosas, y bueno, y cuando encontraron un hueco y la oportunidad, pues avisaron a Manu, que es mi editor además, y me llamó Manu y me dio la gran noticia. Yo me tuve que pellizcar porque no me lo creía y ahí estamos, nos pusimos manos a la obra, trabajando en equipo. Hicimos una selección de 40, en realidad son 41, me pone 40, y repartidas un poco por épocas para que fuese equitativo y bueno, y muy bien, y todo muy bien, y en los pocos días que lleva, pues la gente está funcionando. Te voy a cortar porque ya nos dicen de producción que hay que ir cortando y cerrando por si hay alguna pregunta. Solo breves, nos han quedado alguna cosita, pero yo creo que ahí ha quedado visto para sentencia lo que estáis haciendo, el reconocimiento por ambas partes. Y yo iba a hacer una pregunta a los dos que sea, no sé si breve, sí, porque no nos da tiempo. Yo os preguntaría: ¿qué no hay que dejar de ver en Madrid antes de, y pongo puntos suspensivos para no que cada uno antes de, pasamos? ¿Qué no hay que dejar de ver? Antes de, ya lo dejo. Antes de irte a otra ciudad, antes de cambiar de país, antes de morirte. No, hombre, no. Pues es que es complicado. Yo, si tuviese que quedarme con una cosa que hay que ver, es Madrid desde las alturas. Me iría a alguna azotea, por ejemplo al Círculo de Bellas Artes, que aunque es de las más conocidas, sigue teniendo esa vista del cruce de Alcalá con Gran Vía, con la escultura del Metrópolis. Yo creo que contemplar Madrid desde las alturas y sentirte un poco dueño de la ciudad durante unos instantes allá arriba y sentir, ¿no?, esa ebullición, yo creo que es lo que hay que ver, por lo menos una vez en la vida. Qué difícil. Por eso, el truco. Qué difícil. Bueno, me quedaría con muchos sitios, pero voy a decir uno porque recuerdo que he ido muchas veces allí y bueno, el sitio es el atardecer desde lo que es el Palacio Real y la Almudena.
veces es espectacular. Tiraría para mi barrio, ¿no? Para el Cerro del Tío Pío, pero ahí hay veces que, de hecho ahí hice una vez una foto que me la seleccionaron en un concurso, que ni me creo yo ni cómo la hice, pero que da igual, o sea, es que es un sitio muy bonito y que siempre da imágenes espectaculares. Bueno, para acabar, y no me han dado ninguna indicación, yo sí que, lo que sí que diría que tener estos libros para disfrutarlos o para regalarlos, creo que es como tener o regalar un pedazo de la ciudad. Igual que cuando cayó el muro de Berlín, que digamos, cuando estábamos allí nos llevábamos una piedra en el bolsillo, que era, digamos, pues un testimonio de lo que había ocurrido. Aquí también tenemos un testimonio no de lo que ha ocurrido en un momento tan determinado como fue aquello, pero sí en muchos momentos en la historia de lo que ha sido la ciudad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que con tener estos libros y si los regalas, pues mejor es regalar un pedazo de Madrid. Y como un regalo ha sido el que hayáis venido hoy aquí a contarnos vuestros proyectos, y que tengáis mucho éxito, y gracias a todos por venir. Y ahora, si quiere alguien hacer alguna pregunta, pues le pasamos el testimonio. También decir que aquí ha venido un señor a